El 20 de noviembre de 1995, Sonia Rubio, de 25 años, aparece muerta cerca de Oropesa, Castellón. En el transcurso de un año, otras 4 jóvenes siguen su misma suerte. La alarma social cunde en toda la provincia ante la posibilidad de que, tras los crímenes, se encuentre un asesino en serie. Desde el pasado 2 de julio no se ha vuelto a saber nada de Sonia Rubio, una joven de 25 años de Benicàssim, que desapareció cuando se dirigía a su departamento. Sus familiares, sus amigos y sus vecinos tratan como sea de localizarla. Comienza todo con una desaparición de una chica que había venido de Londres ese día, llega al apartamento de sus padres, deja la maleta en la cama sin deshacer y se va con sus amigas de cena. Y no aparece, no vuelve. Entonces sus padres presentan denuncia. El primer gran impacto fue la desaparición de Sonia Rubio. Una chica conocida entre los ambientes de jóvenes de Castellón, de familia conocida. La desaparición no era normal, no tenía ningún sentido. Y creo que todos sabíamos que aquella desaparición no era voluntaria. Cuando desaparece una persona adulta, normalmente en los primeros estadios se piensa que se ha marchado de forma voluntaria. ¿Por qué en el caso de Sonia Rubio, desde el primer momento, la policía sospecha que es una desaparición inquietante? Sonia era una chica normal y corriente. Era una profesora de inglés, de 25 o 26 años, que viene a pasar el verano con su familia. ¿Por qué se va a ir? Es que no había ningún motivo. Ninguno. Pero sobre todo la convicción que tienen los padres de que Sonia Rubio no se hubiera marchado sin haberles avisado. Una noche normal, una noche tranquila, como tantas otras veces que habíamos quedado todas las amigas para salir. Y al acabar de cenar pues fuimos a tomar unas copas pues por varios pubs de aquí de Benicàssim. Después se van a una discoteca, que ya no existe, en los bajos del Hotel Orange. Y llega un momento que Sonia está cansada. Sonia había venido de viaje, entonces se quería ir a casa. Fuimos a la discoteca Jardines, entramos más que nada por ver si había alguien que nos pudiese acercar a casa. Y como no había nadie, la gente que había no podía llevarnos a casa, pues nos fuimos andando. Ahí, si te fijas, en los bajos del hotel hay una puerta. Es una discoteca que se llamaba Picasso. De ahí sale Sonia, sale por aquí, va hasta el semáforo con una amiga. La amiga tira dirección Castellón y ella gira dirección Barcelona a sus apartamentos. Esto es de donde ella sale, sobre las 4 de la mañana o así. Y nada, ya fue salir de la discoteca y llegué a la Gran Avenida y me fui en dirección a Castellón y en dirección a Benicàssim. Y nada, y la verdad es que lo extraño es que había gente, que aunque es una hora de la tarde, pero vamos, cualquiera que conoce Benicàssim y que vive en la Gran Avenida sabe que hay jaleo a esas horas de la noche por allí. Y no había... nada extraño. Aparte de los testimonios de los amigos, lo que queda muy claro es que la relación de Sonia con sus familiares es muy estrecha y muy buena. Nadie de su entorno entiende qué es lo que ha podido pasar. Sonia hacía lo que normalmente era su rutina, pasear por un lugar amplio, con buena visibilidad, donde pasa mucha gente. Quizás se había subido en el coche de algún extraño, había aceptado una invitación de alguien que no era conocido. Pasan los días, Sonia no aparece, entonces la gente se moviliza. Empiezan las concentraciones y queremos que vuelva Sonia, queremos encontrar a Sonia. Fue cuando empezó la participación ciudadana a moverse así un poco. Viví con mucha intensidad este caso en concreto, porque aparte de ser estudiante de periodismo, aparte de ser mujer, adolescente, mi padre estaba dirigiendo en ese momento la investigación como jefe de la Policía Judicial en Castellón. Se estaba trabajando pues con muchísima cautela, pero bueno, yo sí que veía a mi padre 24 horas volcado en el caso, apenas aparecía por casa. Yo creo que por primera vez, policialmente, se hizo un despliegue de carteles e informativo a nivel europeo e incluso americano tremendo. Utilizamos Interpol, se hicieron miles y miles de carteles en color y todas las personas, el grupo de amigos que viajaba mucho, por todos los aeropuertos iban dejando el cartel de la desaparición de Sonia.
prácticamente toda la provincia de Castellón se vuelca a la hora de buscar a esta persona. Y a las actuaciones propias de la policía, que es distribuir imágenes en lugares muy determinados, se une la actuación de un familiar de esta persona que trabaja para una empresa de transportes y que se brinda a colocar más de 15.000 fotografías de Sonia en diferentes puntos, ya no solo de Castellón, sino de toda España. Hubo varios casos que nos llamaron distintos puntos de España que habían visto chicas muy similares. Entonces se comprobó por los miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de esas zonas y no, físicamente eran parecidas, pero no era ninguna de ellas. Tras 142 días de búsqueda infructuosa, el 20 de noviembre de 1995, los investigadores de la Guardia Civil reciben una llamada. Un cazador nos avisa que en un paraje ahí del Centro Municipal de Oropesa encuentra un cuerpo momificado. Entonces nos temimos lo peor, fuimos a hacer la inspección ocular, se acordó en la zona, se hizo como está estipulado y ya por las prendas y demás, aunque estaba irreconocible, pues sabíamos que era Sonia. Lo que vimos fue pues, el cuerpo de una víctima femenina con aparentes signos de violencia. Estaba al aire libre en una zona montañosa, próxima a una vía secundaria de paso de vehículos, pero próximo relativamente, era una zona un poco escarpada. Por aquí, más o menos, había como un estercolero, digamos, ¿no? Una zona de que tiraban restos de basura, animales muertos y demás, muy pequeño, pero era un vertedero incontrolado. Y un poco más arriba es donde aparece el cuerpo. Y eso fue lo que despistó a los perros nuestros cuando estuvimos, porque esta zona la rastreamos buscándola. Pero el basurero, al ver animales muertos, los olores y demás, despistó y por eso no encontramos el cuerpo. Lo primero fue la identificación y el proceso. Y nosotros iniciamos luego la investigación, que nos costó, considero que un par de días, y nos aportó muchísima información. Sonia Rubio tiene la cabeza tapada con un cubo y algunas ramas y cosas puestas por encima para ocultar el cadáver. ¿Tiene alguna significación que le tape la cabeza? ¿Es que la conocía? ¿Es que tiene remordimientos? ¿Forma parte de algún tipo de parafilia sexual? No hubo, como en otros casos se aprecian, indicios de haber sido sometida, torturada, vejada. Había lazos en torno al cuello y una prenda de vestir enrollada en el cuello, que fue lo que provocó la muerte, así como otros elementos dirigidos a la inmovilización de la víctima. La causa fundamental, que es lo determinante, fue lo que llamamos una asfixia mecánica por presión de lazos sobre el cuello, es decir, lo que vulgarmente se habla de estrangulamiento con lazo. En el caso Sonia, en la inspección ocular, hay un detalle que fue fundamental. Sonia tenía la boca cinta aislante. Esa cinta aislante se recoge, se manda a analizar al laboratorio de criminalística y nos dicen que esa medida de cinta no se comercializa en España. Se trata de una cinta que no tiene el ancho habitual, que es de 19 milímetros. En este caso se trata de una cinta que tiene 18 milímetros. Entonces nos tiramos casi un año trabajando con todos los fabricantes de cinta de todo el mundo, una persona concretamente dedicada a eso, y no se fabricaba esa medida. Entonces ahí estábamos perdidos. ¿De dónde ha sacado esta cinta con esta medida? Aquí había 3 escenas. Obviamente la escena donde aparece Sonia no es el lugar donde le han acabado con su vida. Es la escena secundaria, es el lugar donde han abandonado el cadáver. Ha tenido que haber una escena primaria donde el sujeto ha tenido la intimidad suficiente para poder agredirla, matarla y colocarla de esta manera. Y una escena terciaria de tránsito. Eso nos hacía pensar también a los investigadores que tenía que tener un vehículo, porque para dejar ahí a la víctima tenía que haberla podido transportar. Comenzaron a ver que hasta ese momento no se habían visto padres de las chicas, de las jóvenes, esperando en las puertas de la discoteca para que no volvieran solos a casa, porque Sonia había desaparecido en esa circunstancia, haciendo autostop, que entonces era una cosa absolutamente habitual. Mientras la Guardia Civil busca al autor del crimen de Sonia, aparecen los cadáveres de otras 3 jóvenes: Natalia Archelós, Francisca Salas y Mercedes Vélez. En pocos días aparecen 3 cadáveres en Borarriu, en un río seco, entre las zarzas. Los operarios del Ayuntamiento de Vila Real
pues encuentran primero un cuerpo en muy mal estado, a los 2 o 3 días creo que otro, y a los 2 días otro. Son 3 chicas que tienen un elemento en común. Las 3 son toxicómanas que practican la prostitución para obtener dinero y poder pincharse. Eran unas chicas que ejercían la prostitución callejera y llevaban desaparecidas unos meses, pero nadie había denunciado su desaparición, eran heroinómanas, eran personas que no estaban vinculadas con la familia, entonces nadie las echaba de menos. Las 3 víctimas mueren por sofocación, aparecen maniatadas con su ropa interior. ¿Estamos ante un patrón conductual de un asesino en serie o son casos que no se pueden conectar? En ese momento nosotros no relacionamos una cosa con la otra. La Policía Nacional lleva la investigación de estas 3 chicas y nosotros llevamos la de Sonia. Realmente nos encontramos con la dificultad de que estamos ante 2 cuerpos de policía diferentes en 2 demarcaciones diferentes. Por lo tanto, es más difícil unir los datos para concluir que posiblemente, ¿por qué no?, los 4 asesinatos los puede haber cometido la misma persona. Yo en ningún momento con la aparición del cadáver de Sonia Rubio pensé que podía tratarse de un asesino en serie. Creo que ni yo ni prácticamente nadie. Los perfiles de mujeres encontradas o cadáveres encontrados eran muy distintos, con lo cual tampoco parecía que hubiera un nexo común. Nada tenía que ver la primera víctima con la segunda en cuanto a fenotipo, aspecto, características. Un año y medio después de la muerte de Sonia Rubio, la Policía Nacional detiene a un hombre llamado Claudio Alba como presunto autor de las muertes de las 3 prostitutas. ¿Por qué los investigadores fijan la mirada en esta persona y qué les ha llevado a pensar que él puede haber sido el autor de los crímenes? Es usuario frecuente de la prostitución de la zona y le vinculan por una cuestión muy banal. Una de las chicas llevaba una bolsa sobre la cabeza de un supermercado concreto. El registro que se hace en la vivienda de Claudio Alba se encuentran bolsas de este mismo supermercado. Los indicios de los que presume la policía son simplemente que Claudio Alba conocía a una de las chicas, que su vehículo era similar a uno de los vehículos que habitualmente rondaba por la zona y que habían encontrado una bolsa de plástico de un centro comercial. Pero bueno, es una bolsa de un centro comercial, de las que hay millones. Cuando se detuvo a Claudio Alba, la prensa, se volcó, la sociedad también. Hay imágenes tremendas de la gente aporreando el furgón policial. La tarde-noche que detienen a Claudio Alba y es llevado a presencia judicial, me encuentro con una persona sumisa, tranquila y además sorprendida, porque no entendía qué hacía allí. Él me contó que durante el último año la Policía Nacional le había llamado en varias ocasiones para tomarle declaración, para colaborar, y él había acudido voluntariamente siempre para prestar colaboración. Pero el perfil de Claudio Alba quedaba todo en un bloque marginal de la sociedad. Era un camionero, unas prostitutas. Esto no tiene nada que ver con la gente normal que vamos por la calle. Yo creo que también se pretendió un poco con eso arrinconarlo e intentar rebajar un poco el miedo que había en Castellón. Claudio fue sometido durante 2 años a todo tipo de exámenes y de pruebas psiquiátricas, desde un electroencefalograma hasta todo tipo de evaluaciones para indagar sobre su vida sexual más íntima. Él en todo momento mantuvo su inocencia. En ningún momento confesó, ni la policía consiguió que confesara, y esa era una circunstancia un poco extraña. A Claudio le mostraron 3 fotografías de las 3 chicas y le dijeron: tú has asesinado a estas 3 chicas. Él dijo que no, y la respuesta de la autoridad policial que estaba con él fue: nos da igual lo que digas, has sido tú y te lo vas a comer. Me dijo: me da igual que digas que es verdad como es mentira, pero tú eres y tú eres.
Simplemente se le acusó porque no había otra persona que presentara en sociedad como culpable o como presunto culpable. Era la persona que les resultaba más fácil presentar en sociedad y decidieron que quizá él podía cumplir el perfil o quizá él podría no discutir y asumir esa imputación sin defenderse demasiado. En febrero de 1997, apenas un mes después de la detención de Claudio Alba, aparece el cadáver de una quinta joven en circunstancias similares a las 4 anteriores, Amelia Sandra García. La desaparición de Amelia Sandra García había sido denunciada por sus familiares 5 meses antes. Su cadáver aparece en un embalse cerca de la localidad de Honda. Por ser zona rural, la competencia de la investigación es de la Guardia Civil. Amelia aparece en un lago, en una mina de arcilla, que se han convertido en lagos naturales, y aparece flotando. Pero en este caso hay una peculiaridad, y es que ha sido golpeada de manera bastante cruel. En aquel caso aparece una novedad sobre el anterior, y es que aparte del aspecto de la asfixia mecánica que ya hemos descrito, hay un traumatismo pericraneal. No mortal, pero hay un traumatismo pericraneal. Un cuerpo mucho más grande, una persona más fuerte físicamente, pero con las mismas características o características semejantes que vimos en el primero. La gran diferencia fue que era un cadáver reciente, muy próximo a su desaparición. Estamos hablando de una persona joven que aparece desnuda, que las manos literalmente han sido atadas por su propio sujetador, la violencia que se ha ejercido con ella es tremenda. Por lo tanto, aquí cabe la posibilidad de plantearse 2 preguntas. ¿Estamos ante una víctima que fue asesinada por Claudio Alba y que aparece en ese momento, o realmente se han equivocado de autor? Nosotros, no al 100%, pero un 99%, sabemos que las 2 nuestras no había sido esa persona. 5 meses después de ingresarlo en prisión, nos vamos al mes de junio del año 1997, se celebra una vista en la audiencia provincial y ese mismo día la propia audiencia provincial acuerda que se ponga en libertad de inmediato a Claudio Alba y ese mismo día se acuerda y se le pone en libertad. Estoy contento porque sé que se está aclarando esto y que bueno, que sabéis que soy inocente y que en fin, por fin pues se va a aclarar algo. Mi conciencia la tengo sana y segura de que soy inocente de lo que me han metido. Después de 5 meses en prisión y 2 años y medio a disposición judicial, cabría plantearse quizás si Claudio Alba no fue una víctima más de este caso. Porque claro, ¿en qué situación quedó esta persona? Claudio perdió su puesto de trabajo porque estuvo prácticamente 2 años a disposición de la autoridad judicial para cuanto hiciera falta y además tenía que ir a firmar una vez a la semana porque estaba en libertad provisional. Claudio perdió su casa porque vivía de alquiler y durante 1 año contó con la ayuda económica de familiares y amigos, pero finalmente se terminaron los recursos de todos. Claudio perdió su vehículo porque su coche lo requisó la policía para investigar y cuando lo recuperó estaba absolutamente destrozado. Su nombre y su imagen se habían visto fuertemente dañadas. Se le había presentado como el asesino en serie de Castellón, como el autor de crímenes execrables y terribles contra las víctimas. Todos teníamos ganas de que encontraran a un asesino. Había muchísima presión social, muchísima, y se fue a por el eslabón más débil. Un trabajo de la policía tampoco no se cuestiona. Claudio Alba sufrió un vapuleo social, moral, judicial, fiscal, policial, sin precedentes. Una vez recibió la indemnización, transcurrieron pocos meses hasta que falleció. Lo realmente inquietante es que si Claudio Alba no era el asesino, ¿quién estaba matando a mujeres en Castellón? Era un hombre libre y fuera del radar de los investigadores. La investigación parece encontrarse en un punto muerto. La Fiscalía de Castellón solicita entonces el apoyo del cuerpo de élite de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa. La sección de homicidios de la Unidad Central Operativa interviene no en todos los casos de homicidio que puede haber en España, sino en casos muy particulares. Siempre hablamos de hechos de una gravedad o bien extrema, o bien que se haya causado una gran alarma social, o bien que intervengan menores, múltiples víctimas.
En fin, casos bastante complejos y que no estén resueltos, lógicamente. Por primera vez en la historia de la investigación criminal en España se recurría a la perfilación criminal, es decir, a la realización de un retrato psicológico del sujeto que estaban buscando a través de los datos que podían extraerse del estudio de las escenas de sus crímenes y de sus víctimas, lo que llamamos un perfil criminal. Se hacen dos tipos de perfilado. Por un lado, el perfilado criminal para ver quién podía ser el autor, qué tipo de modus operandi tenía, si tenía algún tipo de firma, y por otro lado, el perfil geográfico. ¿Cuáles eran las zonas de actuación del presunto autor o autores de los hechos? Los dos tipos de perfilados son policiales, inéditos hasta la época en España. No se había hecho, no existía ningún grupo en la Guardia Civil ni en Policía en España que se dedicara al perfilado criminal. En ese momento hay varios sospechosos, digamos, pero quieren que con un criterio más técnico alguien les ponga claramente la flecha de donde tienen que ir dirigidas todas sus investigaciones. Estos dos perfiles fueron complementados con otros dos informes periciales, que fue la emisión de un informe al FBI, y por otro lado recurrimos también a la universidad, en concreto a la Universidad de Valencia, a través de Vicente Garrido Genovés, psicólogo de la Universidad de Valencia, para que nos echara también una mano, nunca mejor dicho, ¿no?, una mano más a esta investigación que en principio resultaba bastante compleja. Había como dos tipos de víctimas. Unas víctimas que se dedicaban a la prostitución y luego dos chicas que no formaban parte de ese ámbito. Pero la primera pregunta es, ¿estas víctimas tienen algo en común? ¿Estas víctimas que aparentemente conforman dos grupos, las prostitutas y las que no lo son, tienen algo en común? Llegado a ese punto, la Guardia Civil encontró difícil seguir investigando algo que tuviera una eficacia digamos, inmediata. No había un patrón, había una forma, había unas... Dejaba una huella al agresor que era semejante de uno a otro, pero eso era una conexión muy lábil en el momento. Tienes que plantearte la existencia de otras huellas, que son las huellas de comportamiento. Las huellas de comportamiento son las decisiones o actos que realiza el sujeto y que el sujeto decide hacerlas con un propósito. Los investigadores empiezan a trabajar sobre el posible vínculo entre las 5 víctimas. Entonces, una hipótesis importante es, ¿tú consideras a todas las mujeres prostitutas? A partir de ahí, llegué a la conclusión de que las víctimas vinculaban los crímenes, porque el sujeto consideraba a todas las mujeres como prostitutas. Las cosificaba como personas sin valor y que realmente merecen morir, porque todas son prostitutas. Pero la segunda cuestión importante que vinculaba a los crímenes era las escenas propiamente dicha. No tanto porque estuvieran en el mismo lugar, sino porque estaban en un mismo tipo de lugar, es decir, zonas despobladas, ¿verdad?, de lo que podríamos denominar los alrededores de Castellón. A uno la deja en un descampado, tapada ahí con unas zarzas, a otras las echa en un río seco y a otras las echa en una balsa. Y luego, ¿cómo estaban las víctimas? Las víctimas presentaban una serie de características comunes. Estaban todas sometidas a un protocolo o a un ritual de control. Ahí sí que hay elementos ya coincidentes en cuanto a la forma de actuar del presunto agresor. Se utilizaron ropas íntimas de las víctimas para amordazarlas, para maniatarlas y para estrangularlas. Había unos indicios de violencia muy similares. Mueren todas por estrangulación mecánica, todas aparecen desnudas y, bueno, posteriormente tapadas también con objetos personales de ellas. No son objeto de robo ninguna de las víctimas, aparecen con los efectos personales que llevaban, anillos, cadenas. Vicente Garrido realiza el perfil psicológico del prototipo de asesino en serie. De hecho, encaja con lo que estadísticamente es habitual en este tipo de multicidas. Hombre blanco, entre 30 y 35 años, vive solo o con algún familiar, actúa solo y es un sujeto que tiene dificultad para relacionarse con los demás, y especialmente con las mujeres. Es muy raro que tú te inicies en una serie de crímenes de una manera tan, entre comillas, perfecta. Si elaboras un perfil, tienes que preguntarte, ¿alguien que comete un primer crimen de manera tan elaborada es un novato en esto? Yo planteé en mi perfil la idea de que no, de que tenía antecedentes por delitos de violencia, no quizá necesariamente un asesinato, pero esa persona sabía lo que era someter probablemente a una mujer. Luego era probable que tuviera antecedentes por delitos violentos, incluyendo agresiones sexuales. Lo primero que hacemos nosotros es una lista de personas
que hayan estado condenadas o ya tengan antecedentes por agresiones sexuales o por delitos violentos contra la mujer. Se centra el foco investigativo sobre una persona, sobre un joven que ya tenía antecedentes por delitos contra la integridad sexual. Años antes había cumplido condena por una violación a una joven en Castellón, y se centra el foco sobre este individuo, Joaquín Fernández Ventura. En 1990, Joaquín Fernández Ventura había sido condenado a 14 años de prisión por haber violado a una joven en la provincia de Castellón. El primer caso que tenemos constancia de cómo actúa Chimo es porque a María José, que va circulando en Castellón con su ciclomotor, la aborda, la pega un golpe con su coche. Se ofrece él mismo para llevarla al hospital porque le ha causado unas lesiones, y en realidad lo que hace es la sube en su coche y en vez de ir al hospital la aparta hacia un huerto de naranjos donde la viola. Dentro de las tipologías de violadores, Chimo encajaría, Joaquín Fernández, en el campo de los que buscan poder. Los poderosos son sujetos que en el fondo tienen baja autoestima y a través del control y la dominación de la víctima obtienen nutrir, subir esa autoestima que tienen tan mermada. Él nunca reconoce ni ante su familia, ni ante los funcionarios, ni en el juicio que se celebra al respecto, que él pueda haber sido el autor de una agresión sexual hacia una joven. Durante los años que está ingresado en prisión solamente se relaciona con funcionarios. Él se dedica a la lectura, a jugar al ajedrez, no se relaciona con lo que él, bueno, bajo su punto de vista son gente inferior a él, son delincuentes. Él no se considera un delincuente, él no es chusma. Hay que decir que de una condena de 14 años, él tan solo cumple 5. Y es curioso cómo 3 meses después de que él salga a la calle por buen comportamiento, en fin, pues con los beneficios penitenciarios que podía tener una persona como él, se empiezan a producir los crímenes en su contexto geográfico. ¿Es casualidad? ¿O es que Chimo ha aprendido la lección y ha vuelto a actuar, pero esta vez no va a dejar a ningún testigo con vida? La Guardia Civil se centra entonces en averiguar quién es Chimo realmente y comienzan a investigar su vida y entorno desde su salida de prisión. De Chimo hay 2 versiones. Por un lado tenemos el típico joven ejemplar, ordenado, educado, cumplidor, trabajador. Es una persona modélica, lógicamente. Chimo era un trabajador ejemplar. Trabajaba en una compañía de seguros en la zona donde revisan los vehículos. Y de hecho su trabajo, cuando él se fue, lo tenían que hacer 2 personas, y no tan bien como él. Era muy metódico, buen trabajador, un hombre amable. Era, podríamos decir, el hijo perfecto. Vivía con su madre. Era un hombre bien vestido, agraciado, era una persona que caía bien. En definitiva, estamos ante un personaje sencillo, bondadoso, podemos decir casi que es el yerno perfecto. Luego tiene un segundo perfil, que sería ya el de la persona, bueno, que se desinhibe. ¿Dónde se ve? Pues cuando se mueve en ambientes donde no le conocen, cuando intenta abusar y prevalecer superiormente, con superioridad sobre determinadas mujeres que no le conocen, cuando se relaciona con terceros que no le conocen. Ahí cambia. Es una personalidad agresiva, es una personalidad violenta, es una personalidad que no se va a dejar dominar por los demás. La relación que tiene con su madre además es muy particular, muy ambivalente. Parece que hay una buena relación entre ellos, pero tras salir en libertad por la primera violación, empieza a tener una relación muy agresiva con ella, la maltrata física y verbalmente, extremo que también hace con su hermana. A su madre, a raíz de ingresar en prisión, son todos reproches. O sea, la conducta de su madre es totalmente sumisa hacia él, de su madre y de su hermana, de su entorno familiar, con lo cual ha ido también variando y evolucionando a mal, a peor, a una violencia, diría, extrema en el domicilio, pese a que se oculta a nivel familiar. Llevar esa doble vida no es fácil. No doble personalidad, doble vida. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de disociar, de separar los actos de violencia extrema de lo que es una vida donde tú aparentemente eres una buena persona. Eso solo lo puedes hacer si tus emociones morales, la empatía, la compasión, la responsabilidad, la lealtad, el sentido de justicia, el compañerismo, etcétera, están neutralizadas. El psicópata se caracteriza justamente porque está alienado de lo que podríamos denominar la comunidad moral. Él entiende la
norma ética, pero no le afecta. Y a partir de ahí vemos que en los periodos en los que ha tenido una relación estable, sentimental, con jóvenes de su entorno, no ha habido ninguna víctima, ninguna desaparecida, no se han cometido ningún homicidio en Castellón, en el entorno en el que él se mueve. En el momento que él ha tenido alguna ruptura sentimental, que no ha tenido pareja estable, pues se ve que ahí, bueno, empieza a frecuentar otra vez la prostitución y sí que hay víctimas, como es en el caso de las 4 o 5 víctimas. En febrero de 1998, Joaquín Ferrandiz protagoniza un episodio que hace saltar todas las alarmas. Llega un momento que comete un error y ya sabíamos que lo teníamos. El error pues fue que desde una discoteca aquí de Castellón siguió una chica, la abordó sola sobre las 6, 7 de la mañana, la aborda, intenta introducirla en su vehículo, porque él les apretaba el cuello hasta que perdían la consciencia. La chica estuvo a punto de quedarse inconsciente. Hay un vecino que oye voces, oye gritos, va en auxilio de esta joven. Entonces es cuando encuentran a Ferrandiz con esta chica, que la tenía en el coche ya prácticamente inconsciente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, entonces él sale y le dice, no, es que es mi novia, me ha puesto los cuernos, estamos discutiendo, no sé qué, no sé cuánto. Llaman a la policía interviene, lógicamente. La joven tiene muy claro que no tiene ningún contacto ni ninguna relación con Chimo y a partir de ahí sí que se pone ya el objetivo sobre esta persona. El agresor, como es consciente de que tiene antecedentes y que pueden dar con él, decide ser proactivo y se presenta en la comisaría para preguntar si ha sido denunciado por su exnovia porque ha tenido con ella una cierta pelea. Él es muy hábil. Él se presenta en la comisaría, le dice lo que ha pasado, una discusión con su novia, pues en vano, aquí no hay ninguna denuncia, te puedes ir, y se va. Teniendo la certeza policial de que podía ser el autor de los hechos, Joaquín Fernández Ventura se montan unos dispositivos de seguimiento y de vigilancia sobre el mismo, centrados principalmente los fines de semana. Y muy especialmente cuando él se quedaba solo, porque él salía con los amigos, pero llegaba un momento que se desvinculaba de los amigos. Entonces esos momentos para nosotros eran elementos de tensión porque pensábamos que podía agredir a alguna otra joven y lógicamente no podíamos permitir que hubiera ni mucho menos una agresión sexual y mucho menos todavía que se pudiera cometer un homicidio por una imprudencia policial. A partir de ahí es cuando nos pegamos a su lado las 24 horas del día. No lo dejábamos, él no lo sabía. Pero entonces nosotros estábamos a su lado porque teníamos miedo que repitiese o estábamos convencidos de que iba a repetir. El 12 de julio de 1998, los agentes son testigos de un nuevo intento de asalto a una joven por parte de Chimo. Este será un episodio definitivo para incriminarlo. Él salía con su novia, la dejaba en casa una hora prudencial y él se iba, como yo defino siempre, de caza. Se monta un dispositivo sobre él y es más, ese dispositivo policial no era un dispositivo cualquiera. Se habían metido mujeres guardias civiles en el entorno de Chimo para ver si de alguna manera podíamos ver algo más de la personalidad o del modus operandi que tenía Chimo con respecto a las mujeres cuando se encontraba solo. Y en este caso pues aparece una joven a la que él pues sigue. La ve en una discoteca, sale de la discoteca detrás de ella, cada uno en su vehículo. Sí, este es el recorrido que hicimos esa noche desde la discoteca hasta donde para la chica a comprar tabaco y aparca. El coche que va de seguimiento, ninguno de ellos se acerca a él. Se aprovecha, cualquier persona que vaya circulando con su vehículo se lo utiliza y se le pone en medio. Y es lo que llamamos en el argot policial poner un coche de bocadillo. Tú no pierdes de vista el objetivo, pero siempre detrás de él hay un coche distinto. Y nunca es ninguno de nosotros. Sigue hasta otro local de ocio, de la zona de Benicàssim, y bueno, pues se queda observándola de una manera ya muy directa. Vemos que él está ahí detrás del coche, del suyo, se acerca a otro coche y asoma la cabeza. Yo estaba en aquel lado. Desde aquel lado lo veía que levantaba la cabeza y se agachaba. Y ya perdíamos la visión sobre su persona. La joven, después de entrar en este segundo local, vuelve a acceder a su vehículo, empieza a circular, lógicamente, para ir a su domicilio, donde fuera la joven. Llegaría tarde, era de día. Sale zumbando, sale muy deprisa. Y entonces él sale detrás. Y entonces otro de los coches de seguimiento por el canal interno nos dice: le ha quitado el aire a las ruedas.
Por eso se agachaba, o estaba agachado desinflando la rueda y miraba por si venía. Entonces la chica, que era novata, llega a una zona que estaban en obras y había gravilla, e iba a tanta velocidad que vuelca. Y en ese momento, el coche que iba detrás, que era Joaquín Ferrandiz, acude a auxiliar a la persona que había tenido el accidente. Era su modus operandi, provocar un accidente y salir de pronto a ayudar a la víctima. La mete en su coche y se la llevaría para abusar de ella. Pero en esta ocasión, el coche que va detrás de Joaquín Ferrandiz es la Guardia Civil, que le están vigilando. Hay un agente del equipo de seguimiento que llega a introducirse en el vehículo de Chimo y se dirigen en el vehículo de Chimo, la víctima, Chimo conduciendo, y un agente de la Guardia Civil hasta el hospital de Castellón, donde es asistida. Y entonces también ellos se bajan a auxiliar a esa víctima e impiden que la víctima se suba sola en el coche de Joaquín Ferrandiz, y ellos también acuden al hospital. Lógicamente, Joaquín Ferrandiz no puede consumar su violación y se va. Pero claro, la Guardia Civil ha visto con sus propios ojos cómo intentaba cazar otra víctima. Yo creo que el gran error de Chimo fue precisamente abandonar su control. Él intenta volver a sentir algo que echaba de menos, y es precisamente ese poder omnívodo de decidir, controlar, ver el miedo de la víctima en sus ojos y finalmente matarla. Y él no puede resistir mucho más tiempo del que lo hace. Por parte de la autoridad judicial y por parte de Fiscalía se determina que esta persona no puede estar en la calle porque es un peligro. En ese momento se decide que hay que detenerle rápidamente, porque en cualquier descuido Joaquín Ferrandiz podía matar a otra chica. La Guardia Civil detiene a Joaquín Ferrandiz Ventura como presunto autor de las muertes de las 5 jóvenes. A finales de julio de 1998, Chimo ingresa en prisión. Yo creo que se lo estaba esperando. Él sabe que ha cometido, o sabía en ese momento que había cometido errores, y bueno, simplemente ni lo justifica ni no lo justifica. Es una persona fría, primero te evalúa y luego habla contigo. Entonces, bueno, él evaluó la situación, se mantuvo callado, y simplemente el decir que con él no iba a esta película. Cuando se supo que el asesino era Joaquín Ferrandiz, fue tremendo, porque no cumplía con el perfil de lo que la gente imaginaba que era un asesino. Él hacía una vida normal, era un trabajador ejemplar, era un vecino ejemplar, tenía su novia. ¿Quién se iba a imaginar que Joaquín Ferrandiz era el asesino en serie de Castellón? Cuando lo tuve más cerca y hablé con él y eso, fue cuando lo excarcelamos para registrar su domicilio. Ahí fue cuando yo tuve a Ferrandiz cerca. Un Ferrandiz hermético, distante, cerrado, tenso, pues estamos haciendo un registro en su domicilio. Y eso le molestaba mucho, porque él era el domicilio de su madre. De hecho, yo saqué, recuerdo, unas cartas y eso, y me lo reprochó. Dice, eso es privado. Empezamos a recorrer las habitaciones, y en una de ellas encontramos los periódicos, en los cuales él seguramente lo leía y se vanagloriaba de estos asesinatos. Y luego encontramos en otra habitación la cinta esa que no era estándar, aunque amordazaba a las mujeres. Era una cinta de precinto de unas medidas muy especiales, de 18 milímetros concretamente, y es utilizada por Joaquín Ferrandiz Ventura tanto para amordazar en un primer momento a la primera de sus víctimas, que es María José, la chica que viola en un primer momento en Castellón, como a Sonia Rubio tras su salida en el año 95 de prisión y que terminó en el homicidio. Recuerdo que estaba en una zona de plancha que tenía en su casa, que tenía su madre, y allí estaba en una estantería. El sargento de la Guardia Civil saca el calibre, lo mide y se gira para sus compañeros y dice bingo. La cogemos, lo primero que fue medirla y bingo. Pero a más, en el registro se encontró en un cenicero el tapón de la rueda que había desinflado en su último intento de agresión. Para nosotros fue muy importante el poder acreditar con un indicio, con una prueba objetiva, que ya no era solamente ese retrato que nos habíamos creado sobre el autor, sino que había pruebas físicas para poder decir eres el autor del homicidio de Sonia Rubio y por lo tanto no estamos equivocados, eres tú. Durante el registro en la vivienda, la madre de Chimo en todo momento muestra
pues una actitud, entiendo que lógica, que es la defensa de su hijo. Ella no puede creer que su hijo haya llevado a cabo esos terribles actos. Sin embargo, la policía es consciente de que ella misma, en algún momento, ha llegado a dudar de que su hijo no sea el culpable de los asesinatos. En una intervención telefónica que se le hizo, hablando con otra mujer, decía que había visto a su hijo cuando llegaba por la madrugada con la ropa manchada de sangre. Y él le dijo que era una pelea que había tenido con unos chicos. Pero efectivamente no era la pelea, era después del asesinato. A pesar de las pruebas de cargo en su contra, Joaquín Ferrandiz no reconoce inicialmente ninguno de los crímenes que se le imputan. De momento lo niega todo, pero era un señor muy inteligente, era un chico inteligente. En principio niega las imputaciones, pero termina reconociendo el asesinato de Sonia Rubio. Respecto a los otros 4 crímenes, no es que los niegue, pero dice no recordar nada. Entonces él me comentó, sí, está claro que yo maté a Sonia Rubio, porque las pruebas en ese caso le incriminaban, pero es que yo no me reconozco, ¿verdad? También dicen que he podido matar a otras, pero no recuerdo nada. Y yo le ofrezco una especie de estrategia. Le digo, mira, si es verdad que tú tienes amnesia, te explico que hay un sistema para ir intentando recordar si de verdad él había sido autor de los otros crímenes. Entonces le planteé diferentes ejercicios memorísticos. La labor de la Guardia Civil y, por supuesto, también del criminólogo van atando cabos, van uniendo esos eslabones que hasta ese momento han estado inconexos, ¿no?, en esta larga cadena de crímenes. Y finalmente, acorralado, Chimo no tiene más remedio que reconocer que él ha sido el culpable, el causante de estos 5 asesinatos. Cuando yo volví a verle, él me decía, mira, he recordado tal crimen, y he recordado este otro crimen, ¿verdad? Entonces él recordó, entre comillas, los otros crímenes. Joaquín Ferrandiz no se derrumbó nunca. Él siempre mantuvo su compostura. Y él contaba hasta donde quería contar. No es que sea una persona que se derrumbe y te lo cuenta todo, no. Él iba por fascículos. En Castellón, la confesión de un detenido ha permitido esclarecer 5 asesinatos, los de 5 mujeres, en los 2 últimos años. La policía judicial dice que tiene la personalidad de un psicópata. Tras lograr la confesión de Joaquín Ferrandiz, la Guardia Civil realiza con él la reconstrucción de cada uno de los 5 crímenes. Nos va llevando a los lugares donde se han cometido estos hechos, los hechos investigados, todos los hechos investigados, relata el modus operandi de cómo han podido suceder, lo va explicando, va describiendo el porqué de cada víctima, el por qué ha hecho determinadas cosas, y sí que es cierto que evoluciona de tal manera que incluso llega a destruir las huellas dactilares de la última de sus víctimas para que no se le identifique. ¿Para qué le machacas los dedos si sabes que igual la vamos a identificar? Dice, yo eso no lo he hecho. Digo, hombre, entonces, ¿quién se lo ha hecho? Entonces me dice, bueno, yo la llevé arrastrando. A lo mejor fue con el arrastre, se pudieron los dedos dañar. Digo, no, porque los dedos están así. Y estos estaban machacados uno por uno. Vamos, él evitaba siempre la crueldad. Eso nunca lo va a reconocer. Sí que tiene un contacto previo con todas sus víctimas. En el caso de las prostitutas de Borarriu, las conoce porque es una persona que frecuenta de forma habitual la prostitución callejera. La 5ª víctima, que sería Amelia Sandra, también tiene una relación de moverse en las mismas zonas, los mismos pubs, y Sonia Rubio Arrufat tenía amigos en común y conocidos en común que eran también conocidos y frecuentados por Joaquín Ferrandiz Ventura, en concreto en el barrio de Sequiol de Castellón. Ferrandiz acaba declarando lo que ocurre aquella terrible noche con Sonia Rubio, cómo la aborda, cómo la asesina, siempre partiendo de un previo, y es que él se acerca con la intención de auxiliar a esta chica, de ofrecerse para llevarla a su casa, y lo que resulta sorprendente es que en un momento determinado Sonia Rubio se acabará fiando de él. Eso fue el problema de Sonia. Bajaba a comprar tabaco a un pub, veía ahí a un chico agraciado, agradable, a lo mejor algún día hasta hablarían algo entre ellos, y se creía que era un conocido, que era de confianza, y era un asesino suelto. Los investigadores ya saben cómo ha matado Chimo a las 5 jóvenes. Pero aún queda por averiguar el porqué. Odio a las chicas. Tenía odio.
tenía una malversión encima de él, algo extraordinario. Chimo desde joven, 15, 16 años, escribía a menudo en sus diarios y reflejaba en ellos su ira y su frustración con muchas de las mujeres que le rechazaban. Esto posteriormente lo va a trasladar a sus actos criminales. Él es simplemente como un trofeo, el llegar a una mujer, el poder conseguirla y el poder dominarla. Si es rechazado por esta mujer, en sus diarios, y estoy hablando de una edad bastante temprana, de la adolescencia, para él es bueno, lo peor que le ha podido pasar en el mundo. ¿Por qué mataba a Chimo? Primero porque es un psicópata. Y quizás disfruta cuando la mujer se muere en ese último momento, pues él es cuando siente una satisfacción tremenda, un descanso. Como nos dijo en el caso de Sonia, dice que cuando ella dejó de respirar, él sintió una paz infinita. Yo creo que la historia de Chimo, su gran relato oculto, ¿verdad?, es la de otros muchos asesinos en serie. Y es la insatisfacción que le producía una vida convencional. Iba por la calle en el coche y iba siempre buscando, con la cabeza alta, siempre buscando a la víctima, mirando a ver dónde podía atacar. Si tú vives en un ambiente, digamos, ordinario, una vía que tienes es sentir un poder extraordinario, una fantasía donde la dominación del otro te proporciona una satisfacción egocéntrica brutal. Él tiene una relación con las mujeres como de dominación. Es una satisfacción emocionalmente perversa, pero a ti te produce una vida distinta, aunque sea durante unas pocas horas, que es el momento en el que tú, pues desde que ves a la víctima hasta que finalmente la abandonas. Pero uno tiene que pensar la de horas o días a lo largo del tiempo que una persona puede dedicar a fantasear sobre esto. El 24 de noviembre de 1999, más de 4 años después del asesinato de Sonia Rubio, comienza el juicio contra Joaquín Ferrandiz Ventura. Fue un juicio con muchísima expectación mediática. El caso obviamente había despertado el interés de todos los medios de comunicación, también de la sociedad, por aquello del morbo que les daba el ver sentado en el banquillo al entonces todavía presunto autor de esas 5 muertes de las que se les acusaba. En un año que se cometan 5 asesinatos en una ciudad pequeña como Castellón, eso fue tremendo para nuestra sociedad, para los castellonenses fue tremendo. Durante las sesiones del juicio, Joaquín Ferrandiz va con gafas de sol, se cubre el rostro con las manos y apenas da señal alguna de tener alguna empatía o relación emocional con lo que está ocurriendo a su alrededor. Parece que nada va con él. Estoy de acuerdo con la actuación de hechos de la defensa y no voy a contestar a más preguntas. Cuando nosotros entrábamos en la sala, él ya estaba en la sala, siempre con la misma posición, con los codos apoyados en las rodillas, con la cabeza agacha. Uno de los momentos clave y seguramente más duro para Joaquín Ferrandiz en este juicio fue la declaración de aquella joven que fue salvada in extremis por un vecino que esperaba a su hija. Esta declaración se produjo detrás de un biombo para preservar la identidad de la agredida y fue clave. ¿Por qué? Pues porque esta persona no solo contó lo sucedido, sino que además reconoció en la figura de Chimo al culpable de aquella agresión. Me apareció de entre 2 coches un individuo que intentó taparme la boca. Yo empecé a gritar. Un momentito, ¿el individuo ese era el acusado? Sí. El 12 de enero de 2000, la Audiencia Provincial de Castellón firma la sentencia condenatoria contra Joaquín Ferrandiz Ventura. Ya hay sentencia en el juicio por el asesinato de 5 mujeres en Castellón. El acusado, Joaquín Ferrandiz, ha sido condenado a 69 años de cárcel. Además, tendrá que pagar 100 millones de pesetas a los familiares de las víctimas. Por desgracia, el desenmascararlo se tardó unos años y costó la vida a 5 personas. Pero no hay que tener miedo. Hay fórmulas y habrá controles. Pero si una persona cumple su condena, tiene que salir. Nos guste más o nos guste menos. Yo creo que potencialmente Chimo puede ser un peligro si no está controlado de algún modo. No sé cómo, no sé si somos capaces de controlar a una persona las 24 horas del día. La experiencia que tengo es que vuelven a salir de prisión y vuelven a reincidir con la misma contundencia y gravedad que lo han hecho años antes. Si yo tuviera que apostar, apostaría no mucho dinero, pero apostaría algo a que él, desde luego, en España él no reincidiría.
Ahora, se va a Sudamérica, se va a África. Bueno, eso es otra historia, porque ahí nadie le conoce. Lo que nunca olvidaré de las veces que yo he hablado con él, que han sido unas cuantas, la normalidad. No podía ser una conversación tan normal. Es que te daban ganas de dejarlo andar, vete para casa. Eso es lo más preocupante de ese hombre, la normalidad. ¿Tiene la sociedad que aceptar un desafío de esta naturaleza? ¿De que pueda o no pueda hacerlo? ¿Tenemos alguna garantía de que no lo va a volver a hacer? Joaquín Ferrándiz permanece encarcelado en el penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Lleva 20 años entre rejas. En todo este tiempo no ha solicitado ningún permiso penitenciario. Su salida de prisión está prevista para el año 2023.